Nadie viene al mundo destinado a ser monarca, y mucho menos a convertirse en villano. Sin embargo, la historia de Atalía es diferente. Se forjó en la confluencia de la ambición y la ruina, hija del rey Acab y la infame Jezabel, figuras cuyo recuerdo el mismo viento parecía rehuir. Su crianza en Samaria, el corazón del reino de Israel, fue una temprana y dura lección. El trono no es un lugar de gloria, sino un espacio de supervivencia donde la vacilación conduce a la caída. La infancia de Atalía estuvo desprovista de fábulas. En su lugar se encontraban rituales a deidades paganas, matrimonios concertados por conveniencia política y una constante red de conspiraciones palaciegas. Mientras otras niñas se entretenían con juguetes, Atalía dominaba el arte de usar el lenguaje como arma. Su mayor modelo a seguir fue su madre, Jezabel, una mujer de temperamento dual, capaz de ser a la vez despiadada y calculadora. Desafió a los profetas, manipuló a los soberanos y controló el reino como una maestra de ajedrez. Observadora aguda, Atalía absorbió y archivó cada una de estas lecciones. Para no perderte otras fascinantes narraciones bíblicas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Si valoras nuestro trabajo, considera apoyarnos económicamente haciendo clic en el botón "Muchas gracias". Al hacerte miembro, también tendrás acceso a beneficios exclusivos. A pesar de su apariencia de princesa, en el fondo, Atalía poseía una férrea determinación. Albergaba un plan mucho más audaz que simplemente ser la consorte de un rey. Ansiaba el poder absoluto. Para lograrlo, necesitaba abandonar Samaria e infiltrarse en el reino de Judá, un lugar donde el linaje de David aún era venerado y la fe en Yahvé seguía siendo el pilar de la nación. La oportunidad perfecta surgió en forma de matrimonio. Una maniobra puramente estratégica y carente de afecto que sellaría una alianza entre los reinos rivales. Atalía fue prometida a Joram, el heredero al trono de Judá. ¿Quieres fortalecer tu camino espiritual? Accede al primer comentario fijado para obtener tu guía de ayuno y oración y promover una profunda transformación en tu vida. El viaje a Jerusalén fue más que un simple viaje. Fue un acto simbólico. Atalía dejaba atrás el palacio de su juventud y los altares de Baal, pero cargaba con ella como una oscura herencia el bagaje de la intriga y la persecución. Al cruzar las puertas de Judá, su mirada calculadora ya contemplaba su nuevo dominio. Este no era un nuevo hogar, sino un territorio que debía ser subyugado. Aunque el pueblo la recibió con alegría, celebrando la inusual unión entre los reinos, la sonrisa que Atalía ofreció no fue de paz, sino de paciencia estratégica. Su esposo, Joram, era un príncipe que siempre había vivido a la sombra de su padre, un hombre de noble sangre, pero carente de la chispa del liderazgo. Fue allí donde Atalía encontró su oportunidad. Sutilmente, comenzó a tejer su red de influencia, ofreciendo consejos y sugerencias que gradualmente moldearon las decisiones del rey. Poco a poco, Judá comenzó a transformarse. Al principio, los cambios fueron discretos. Un altar aquí, una licencia allá. Sin embargo, estos eran solo los primeros pasos de un plan mayor. Atalía no había llegado a ser una figura decorativa. Pretendía recrear a Judá a su propia imagen, una imagen forjada en los días oscuros de Samaria. A medida que la nación se adaptaba a la nueva reina, la fe en Yahvé comenzó a ser socavada silenciosamente por las raíces del norte. Todo parecía bajo su control, a la espera solo del ascenso de Joram al trono para que comenzara su verdadero juego. Cuando Joram fue finalmente coronado, entre aplausos y bendiciones, fue Atalía quien sonrió victoriosa. El título pertenecía a su esposo, pero el verdadero poder ya estaba en sus manos. Ella era la eminencia gris, la voz que susurraba directivas al oído del rey, avivando lentamente las llamas de su propia agenda.
La influencia de los dioses de su patria se intensificó y los altares a Baal se multiplicaron, haciéndose cada vez más visibles. El aroma del incienso pagano comenzó a competir con la santidad de Jerusalén. El pueblo, aunque sorprendido, guardó silencio, pues todos sabían que detrás del rey se alzaba una reina implacable ante la oposición. Mientras tanto, Atalía consolidó su poder, actuando como si siempre hubiera pertenecido allí. El reinado de Joram fue tumultuoso, marcado por guerras, enfermedades e inestabilidad. En medio de este caos, nació su hijo Ocosías, quien creció presenciando la pasividad de su padre y la asertividad de su madre, aprendiendo desde muy joven quién tenía el verdadero control. Con el deterioro de la salud de Joram, la sombra de Atalía se cernía sobre él, preparando el terreno para la siguiente lucha de poder. La muerte de Joram generó poca conmoción. Su reinado había sido un fracaso. Ocosías, joven y fácilmente influenciable, fue coronado de inmediato. Era un títere en manos de su madre, quien ahora gobernaba casi directamente, aunque todavía a través de él. Ocosías replicó las peligrosas alianzas y las costumbres idólatras de la familia de su madre, la casa de Acab, lo que rápidamente deterioró su imagen ante el pueblo. Parecía un extranjero en el trono de David. Su decisión de visitar al rey de Israel, herido en batalla, selló su destino. Jehú, un comandante divino, había recibido la misión de exterminar a la casa de Acab y preparó una emboscada. Ocosías fue asesinado y la noticia de su repentina caída conmocionó a Jerusalén, dejando el trono vacante y la línea real en peligro. Para Atalía, sin embargo, el duelo no era una posibilidad. El caos era la oportunidad que había estado esperando. Con una intención fría y calculadora, Atalía actuó. Ordenó la ejecución de todos los descendientes reales, eliminando a cualquier posible heredero al trono. Fue un acto de absoluta crueldad, erradicar a cualquier pretendiente y asegurar su propio poder. En medio del terror, se autoproclamó reina de Judá, la primera y única en reinar, no por derecho, sino por la fuerza y el miedo. Al instalarse en el trono y reconstruir los altares de Baal, creyó haber triunfado. Poco sabía que, escondido en el lugar que más despreciaba, el templo, un bebé, el pequeño Joás, había sido salvado y representaba la chispa de esperanza que había sobrevivido a su masacre. La heroína anónima de este acto fue Jehosheba, hermana del rey fallecido, quien, junto con su esposo, el sumo sacerdote Joiada, rescató al pequeño Joás y lo escondió en los pasillos sagrados del templo. Allí, el niño creció en secreto, nutrido por las historias de fe de sus antepasados. Durante 6 años, Atalía gobernó con mano de hierro, hundiendo a Judá en prácticas paganas y en el olvido de sus tradiciones, completamente ajena a la amenaza que se cernía a pocos metros de su palacio. El sacerdote Joiada esperó el momento oportuno con la paciencia de quien comprende los ciclos de la historia. Cuando Joás cumplió 7 años, comenzó su conspiración por la justicia. Reuniendo en secreto a levitas, guardias y líderes fieles, preparó el templo para una revolución silenciosa. Un sábado se cerraron las puertas, se distribuyeron las armas y en el momento culminante, Joiada presentó al joven Joás a la congregación anunciando: «Aquí está el hijo del rey». El sonido de trompetas y vítores rompió un silencio de 6 años. El júbilo del pueblo, despertando de una larga pesadilla, resonó hasta el palacio. Atalía corrió al templo y al ver al niño coronado, rodeado de la multitud, comprendió la magnitud de la conmoción. Su único recurso fue un grito desesperado: «¡Traición! ¡Traición!». Nadie escuchó su clamor. El pueblo que antes la temía, ahora la miraba con desprecio. La orden de Joiada era clara: no sería asesinada en el lugar santo.
Atalía fue arrastrada fuera de los muros del templo y ejecutada, un final indigno para un reinado de terror. El ciclo de oscuridad se había cerrado. Con la coronación oficial de Joás, un niño rey, se sentaba un nuevo comienzo para Judá. Sin embargo, ser coronado es solo el principio. Reinar es el verdadero desafío. Guiado por Joiada, Joás comenzó su reinado con rectitud, restaurando el templo y la fe. Pero con el paso del tiempo y la edad de su mentor, el ahora varonil rey comenzó a desviarse, escuchando a consejeros corruptos y alejándose del Dios que lo había salvado. La historia, que había comenzado con un rescate milagroso, dio un giro peligroso, demostrando que el peso de la corona puede corromper incluso los mejores comienzos. La trayectoria de Atalía es una poderosa lección sobre cómo la ambición desenfrenada, carente de un propósito justo, es autodestructiva. Alcanzó la cima del poder, pero al cimentarla sobre la violencia y la traición, aseguró su propia caída. Su intento de borrar el linaje de David fracasó debido a la supervivencia de un solo hijo, prueba de que la providencia divina a menudo prevalece sobre los planes humanos. Al final, Atalía cayó sola y sin honor, una advertencia eterna para quienes creen que el poder justifica cualquier medio. Su historia, sin embargo, también es un testimonio de esperanza, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, actos de valentía silenciosa, como los de Josabé y Joiada, pueden preservar la llama de la justicia, permitiéndole arder de nuevo. Los reyes pasan y las reinas caen, pero los principios de rectitud y las promesas divinas demuestran una resiliencia duradera. Si este análisis de la historia de Atalía resonó contigo, te invitamos a darle me gusta al video, compartirlo y, por supuesto, suscribirte para reflexiones más profundas sobre las poderosas lecciones de la Biblia.